Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, en el siglo III a.C., pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII por obra de Newton y Leibniz. Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral, así como símbolos y el símbolo de la integral. En lo que atañe a las derivadas, existen dos conceptos de tipo geométrico que les dieron origen: el problema de la tangente a una curva y el teorema de los extremos máximos y mínimos. En su conjunto, dieron origen a lo que modernamente se conoce como cálculo diferencial. En el siglo XVII, los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían tenido a los infinitos. Kepler y Cavalry fueron los primeros en usarlos. Empezaron a andar un camino que llevaría en medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos de tangente, áreas, volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral. La derivada es un concepto que tiene variadas aplicaciones. Se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, o en ciencias sociales como la economía y la sociología. Naturalmente, uno no necesita derivar en la vida diaria, fuera del trabajo. Sin embargo, las derivadas son necesarias en muchas aplicaciones prácticas. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a g evaluada en x por f evaluada en x. Antes que nada debemos de identificar cuál es nuestra variable. Y en este caso, x va a ser nuestra variable. Y lo que tenemos aquí, con este puntito señalado, es una multiplicación o un producto. Si queremos derivar esta función, tenemos la siguiente notación: que f por g derivada es igual a la primera función sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada por la segunda sin derivar. Podemos darnos cuenta que aquí está intercalado la derivada y va a haber una suma entre estas dos. Les voy a enseñar cómo aplicar esto en el siguiente ejemplo. F de x, bueno, lo vamos a cambiar para estar más acostumbrados a distintas variables. Tenemos f de v, que es igual a 4v más 1, esto por, donde ya podemos identificar que es un producto, 10 por x al cuadrado menos 5. Bueno, aquí vamos otra vez a identificar nuestra variable y aquí nuestra multiplicación, por lo cual ya tenemos cuál es f y cuál es g. Identificado esto, continuaremos con la derivación. F derivada de v va a ser igual a nuestra notación anterior que habíamos dicho, la primera sin derivar, tal y como está arriba, 4v más 1, por la segunda derivada. Y aquí, como ya hemos aprendido en anteriores videos, a derivar esta formulita, decimos lo siguiente: bajamos el 2, 2 por 10, 20. Le restamos 1, x. Queda una x. Aquí se podrán dar cuenta que tenemos una constante.
un número solito, sin una variable, lo cual nos indica, por lo siguiente, que no tiene un cambio, por lo cual su cambio es 0 y lo dejamos tal como está aquí. Después hacemos la suma de la derivada del primero, que por siguiente tenemos que 4 por 1, 4. Y a v le restamos 1, entonces queda 0. Más 1, otra vez tenemos una constante que se elimina y lo multiplicamos por el término que tenemos acá, el segundo término, tal y como está. Pues por consiguiente, aquí ya tenemos nuestra derivada. Podemos ir desarrollándola. Aquí nos podremos dar cuenta de cuál es nuestra variable y cuáles son nuestras constantes. Esta variable nos demostrará el cambio que hay en esta En este video multiplicación. aprendimos cómo calcular la derivada de un producto de funciones. Si quieres saber más sobre el cálculo diferencial, te invitamos a revisar nuestro canal de YouTube. Seguro ahí encontrarás videos que te servirán mucho en tus estudios. Hasta la próxima.